¿Sabías que Pedro el Grande es considerado uno de los más grandes soberanos de la Edad Media? Aquí te contamos. Pedro III de Aragón vivió desde el año 1239 hasta el año 1285 y es considerado uno de los más grandes soberanos sicilianos de la Edad Media. Pedro se convirtió en el rey Pedro I de Sicilia en el año 1282 como la fuerza liberadora detrás del levantamiento y la revolución conocida como las Vísperas Sicilianas. Pedro el Grande era el hijo mayor de Jaime I de Aragón y de su segunda esposa, Yolanda de Hungría. Como escudero y caballero al servicio de su padre, Pedro el Grande luchó contra los moros. Más tarde heredó aproximadamente la mitad del reino de su padre y la otra mitad fue heredada por James, su hermano menor. En el año 1262 se casó con Constanza, hija y heredera de Manfredo de Sicilia. En Aragón, el reinado de Pedro estuvo marcado por la disensión de los rebeldes, en su mayoría aristócratas, codiciosos descontentos con sus propias tierras. Más lejos, trató de controlar a los emires tunecinos que buscaban la independencia de Aragón. Su primera expedición llegó a Túnez en el año 1280, bajo el mandato del conde Conrado de Llanza. 2 años más tarde, el propio Pedro desembarcó en Alcoili al frente de unos 15,000 soldados en unos 140 barcos. Aquí, Pedro recibió una embajada enviada por los varones sicilianos solicitando su ayuda para liberar la isla de Carlos I de Nápoles, hermano menor del rey Luis IX de Francia. En el año 1280, Pedro el Grande derrotó la rebelión liderada por Roger III después de asediar a los rebeldes de Balaguer durante un mes. La mayoría de los líderes rebeldes fueron encarcelados en Lérida hasta el año 1281, mientras que Roger estuvo encarcelado hasta el año 1284. En febrero del año 1283, Pedro había ocupado Calabria y amenazaba con la navegación hasta el norte de Nápoles. Claramente, Charles se estaba poniendo ansioso y con razón. Algo muy interesante fueron también los roles de las esposas. A menudo se pasan por altos en los anales de la historia, pero la reina Constanza no fue de una mera nota a pie de página de grandes eventos. La reina Constanza se reunió con Pedro en Sicilia en abril del año 1283, reuniéndose con él en Mesina con los hijos menores de la pareja, Jacobo y Federico, y su hija Violanta, y Juan de Prósida, ahora un canciller de confianza. De hecho, Constanza fue la regente de Pedro en Sicilia, de nombre y en un sentido muy real durante su ausencia. Fue en este punto cuando Carlos desafió a Pedro a un duelo en un territorio francés neutral de la monarquía inglesa. Eduardo I se acordó que cada rey contaría con la asistencia de 100 caballeros. Al final, sin embargo, Pedro y Carlos y sus respectivos séquitos llegaron al lugar designado en diferentes momentos del mismo día. El 1 de junio, después de que Pedro había evadido una emboscada en el camino a Burdeos, los honores estaban servidos en cierto modo, pero la disputa sobre Sicilia continuó. Pedro sobrevivió a varios años difíciles mientras los franceses intentaban invadir su reino aragonés. Finalmente, con la colaboración
de su desleal hermano menor Jacobo, la fuerza francesa fueron derrotadas decisivamente en la batalla de Col de Panisard. El rey Felipe III de Francia murió poco después en Perpignan, la capital de Jacobo. Los días de Carlos también estaban contados. Las tierras de Santiago fueron confiscadas. Queda más que demostrado por qué Pedro el Grande es considerado el más grande soberano siciliano de la Edad Media. Pedro murió en Vilafranca del Penedès el 2 de noviembre del año 1285. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte todos nuestros contenidos.